Hola, hola mis coctelitos cognitivos, ¿cómo se encuentran en este rico miércoles, un poco con lluvia, pero muy, muy glorioso? Aquí yo muy feliz, su servidora Berenice Sanz, por estar con semejante ser preparado en su área, claro, nuestro queridísimo maestro Uriel Lima, está especializado desde el área del psicoanálisis y ahorita les voy a leer un poco de su trayectoria profesional. Maestro, ¿cómo está hoy en esta hermosa tarde? Hola, bueno, pues muchas gracias por la invitación, un gusto de estar aquí compartiendo un espacio para dialogar, para hablar y escuchar, ¿no? Y pues ya estamos listos y preparados. Muy bien, maestro, pues yo muy agradecida, y todos los que nos están viendo también, por el hecho de abrirnos su espacio, por el hecho de podernos dar este maravilloso tema, que al final a todos nos involucra, a todos los que estamos aquí, queremos saber qué es lo que pasa, qué pasa con nosotros como humanidad, y sobre todo esta máquina increíble, ¿no?, que se encuentra y que se conecta con todo el ser. Pero si me permite, voy a leer un poco de su profesión. Claro que sí. Para que vayamos viendo desde dónde y qué está pasando con el maestro. Bueno, él es maestro de la Escuela Psicoanálisis, dedicada a la información y a la formación del psicoanálisis, a la difusión del psicoanalista a través de los congresos internacionales, y sobre todo también él da, por lo que estuve estudiando y estuve checando, también da usted conferencias, da talleres, todo esto se dedica, ¿verdad? Así es. Se dedica también a la participación en diferentes conferencias, seminarios, ponencias magistrales nacionales e internacionales. También es licenciado en psicología y, pues como lo habíamos comentado, actualmente maestro en esta área del psicoanálisis. Nos trae un maravilloso tema, precisamente la salud mental, ¿no? Todo esto que importa y que nos influye y que queremos saber desde dónde. Pues yo le había comentado hace un momento que estábamos muy emocionados desde nuestra área psicológica, pero también queremos saber qué es lo que el psicoanálisis aporta mucho a la humanidad, porque realmente es algo que a veces se cree, me voy a atrever a decirlo así, que hemos evolucionado y se cree que el psicoanálisis se quedó arraigado, cosa que yo considero que no es así. Y nos gustaría, antes de pasar al tema, que usted nos pueda quitar como, bueno, en especial a mí, ese tabú, ese cliché. Claro, sí, el psicoanálisis se origina médico de formación médica, y haciendo investigaciones en diversas áreas, y se empieza a interesar. En ese entonces no era la psique humana, se llamaba todo menos psique humana, ¿no? La mente, el cerebro, ¿no? Eso de psique ya es algo más reciente, psicología también es algo más reciente, aunque ya existían otros, desde luego. Entonces Freud empieza a incursionar eso a principios del siglo de 1900, ¿no? Así tal cual. Ya llevaba unas publicaciones anteriores, pero para él es como cuando empieza. Y pues 1900, ¿no? Han pasado 124 años, desde luego, ¿no? De que empezó todo esto del psicoanálisis. De hecho, un poquito más, a lo mejor unos 134, 140 años. Ya tenía tiempo antes de esto, de estar metido en el psicoanálisis. Y muchas veces he escuchado por jóvenes estudiantes de psicología, ¿no? Exalumnos que he llegado a tener, un poco disidentes del psicoanálisis, que efectivamente el psicoanálisis ya no tiene vigencia, ya es atrasado, las neurociencias y todo su auge, etcétera. Y pues digo, pues está bien, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque finalmente el psicoanálisis, si no estuviera vigente, pues bueno, yo no tendría trabajo, estuviera en otra cosa, ¿no? Claro. Y tengo muchos colegas en Puebla, en Estado de México, en diferentes partes de la República. Somos como una red grande de psicoanalistas a nivel nacional, ¿vale? Y yo podría decir que incluso en cada ciudad debe haber al menos un analista, ¿no? Cada ciudad más o menos grande, algún analista debe haber, y que nos conocemos, ¿no? La mayoría. Y entonces la vigencia, ¿y por qué la vigencia? Aunque las neurociencias están subiendo, ¿no? Como aumentando mucho las investigaciones, tratamientos médicos, etcétera, que ya si el psicoanálisis es nuevo recientemente junto a otras áreas como la medicina. Bueno, las neurociencias están, apenas en embrión, me parece, son mucho más nuevas. Y hay una diferencia muy importante que creo que se llega a pasar por alto, y pues de ahí el malentendido de la vigencia del psicoanálisis, que ya no es vigente, o etcétera. La cuestión de las neurociencias tiene que ver, o la neuropsicología tiene que ver con cuestiones neuronales, con el cerebro, con coordinación, con funciones motrices, etcétera, funciones principales, y un montón de términos que seguramente sabrán más algunos que nos escuchan, ¿vale?
y esa es su área, ¿no? Y está muy bien, pero el psicoanálisis como objeto de estudio también es como complicado, ¿no? Sí. Porque hay al menos un par de objetos de estudio en el psicoanálisis. Uno es el inconsciente, o el sujeto del inconsciente, y otro es el lenguaje particular del inconsciente, ¿no? Y entonces, en tanto el lenguaje, pues abarca muchísimas áreas, Sí. todo, básicamente, ¿no? Y bueno, no es el lenguaje consciente que está ahí todo el tiempo, sino el lenguaje inconsciente, que es ahí como que es pescar, y justamente la formación como psicoanalista te deja, te forma, ¿no? Para saber qué sí puede ir del orden del inconsciente y qué no, ¿no? Entonces, en tanto que haya lenguaje y en tanto que haya sujeto del inconsciente y por ende alguien que quiera analizarse, pues muy probablemente la plaga de los psicoanalistas va a andar por ahí todavía, ¿no? Vamos a estar muy, muy vigentes. Y aparte también reconocer que sin esta área que le abre la apertura a todos los demás, como dice usted, las neurociencias, no habría qué, ¿no? Es la primera ciencia que empieza a estudiar precisamente al ser humano, ¿no? Empieza a analizar por qué el humano se viene moviéndose como se viene moviendo, por qué piensa lo que piensa, o por qué le afecta, ¿no? Y ese es el tema precisamente que vamos a tocar, la salud mental y el malestar, ¿no? Y nos gustaría entrar un poquito al tema. ¿Por qué escogió este tema? ¿Por qué cree que sea tan importante que podamos hacer conciencia en ello? Los psicoanalistas llegamos a ser muy agrios, esa es la realidad, hay que decirlo, sí somos agrios, tenemos un humor muy horrible, ¿no? Son sarcásticos y a veces caemos muy mal, yo lo sé, ustedes lo saben, nosotros mismos lo sabemos, ¿no? Porque salud mental y malestar, pues ¿por qué poner esos dos temas, ¿no? en un mismo rublo? Okay. Justamente porque me parece que es importante y van un poco junto con pegado. Freud, y voy a empezar como un poquito de historia, ¿no? Sin que llegara a fechas exactas, ¿no? Y fue el 27 de mayo, no, eso para en otra ocasión será. Pero justamente Freud se empieza a preguntar por la cuestión de la psique humana, así en general, teniendo pacientes, ¿no? Pacientes que en sí no eran suyos, era de un colega, entre colega y mentor, Breuer, ¿no? Un también personaje bastante importante en la historia del psicoanálisis, y resulta que este hombre, Breuer, estaba muy interesado en las pacientes mujeres con la famosa enfermedad llamada histeria, ¿no? Entonces la histeria no es de la época victoriana, 1900, la histeria empezó a catalogarse como histeria desde los griegos, ¿no? De hecho, de ahí viene el nombre, histera, que sería útero. Entonces, hister, útero, solamente sería algo de mujeres. Los hombres no tenemos útero, por ende no podemos ser histéricos. No, eso creían los griegos, ¿no? Pero sí, hay hombres muy histéricos. Entonces Freud se preguntaba, bueno, ¿qué pasa con estas mujeres, no? Una de las hipótesis que tenían los griegos es que el útero de las mujeres era inquieto y entonces se movía a diferentes partes del cuerpo, y en tanto que se movía a diferentes partes del cuerpo, rodilla, abdomen, cabeza, de ahí estaban los malestares. Y había dos opciones: uno, extirparlo; dos, asentarlo con un hijo. Es decir, el camino del útero o de la feminidad era o ser madre o quitarle la posibilidad de ser madre. Creo que era un poco radical y bastante duro, claro, ¿no? Que sí. Y además con el tiempo fue evolucionando esta creencia, y después se dijo que no, que el útero no se mueve, pero se pone más interesante. Resulta que la histeria era una especie de enfermedad mental inventada, que no existía. Las mujeres querían llamar la atención, que se inventaban los síntomas porque no estaban como conformes con ciertas cosas, que no sabían lo que querían, y la receta, la verdad, eran también muy similares en el siglo 1800, 1900. Era: tenga un hijo o tenga relaciones sexuales, ya, ¿no? Y entonces pues las mujeres tenían hijos o tenían relaciones sexuales, pero curiosamente los síntomas no desaparecían, incluso muchas veces se incrementaban más, ¿no? Entonces esto le generaba mucha duda a Freud. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Por qué nadie les cree? A veces a Freud se le ha tachado, no a veces, muchas veces se le ha tachado de misógino, pansexualista, antifeminista, el peor, ¿no? Sin embargo, cuando he escuchado esto, he leído cosas al respecto. Freud misógino, por ejemplo, creo que es una muy mala lectura de Freud, ¿no? Claro, Freud era un hombre de principios de 1800. Cuidado. Ya, gracias. Principios de
mediados de 1800 y muere en 1935. O sea, era un hombre antiguo, era un hombre viejo, ¿no? La reina Victoria seguía viva, le tocaron las 2 guerras mundiales, perdió hijos, le tocó la fiebre española, ¿no? Se le tocaron un montón de cosas, pero en su época, hablar de sexualidad abiertamente en su época, vaya, por eso le decían pervertido, ¿no? Sí, claro. Ahora ya es como normal, pero en ese entonces no lo querían a Freud, ¿no? Por eso decía él, la peste, ¿no? Entonces, él se preguntaba qué pasa con estas mujeres, ¿no? ¿Y por qué no les creen? Y cuando se le tachaba de misógino, o se le tacha, porque actualmente se le tacha, me parece que son lecturas como sesgadas, ¿no? De, esto lo dijo Freud, y sí, tal vez lo escribió, pero hay que ver como el contexto, ¿no? Sí, ¿por qué surge? Y justamente me parece que Freud es uno de los, si bien no precursores del feminismo, no podría decir eso ni sostenerlo, pero sí uno de los que les abre camino a las mujeres, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace Freud? Se voltea a escuchar a esas pacientes, mujeres histéricas, femeninas, que nadie pelaba y le decían, ten hijos, decirle, ¿qué le pasa? Hable, yo le escucho, ¿no? Que básicamente eso es psicoanálisis, como escuchar esta cuestión del inconsciente, y resulta que en esa escucha, bueno, resulta que estas mujeres no estaban de acuerdo como con muchas cosas. Por ejemplo, su lugar como mujeres, como reproductoras en la sociedad, sin voz ni voto, aunque votaran, ¿no? Sin voz ni voto más allá de en cuestiones públicas, en diferentes ámbitos de la vida social. Las mujeres desde hace años, y todavía hay mucho de eso que hay que seguir pensando y trabajando, no tenían como ese lugar particularmente. Entonces Freud lo que hace es escuchar y darle un lugar al malestar que tenían las mujeres. Por eso creo que misógino no lo creo, hay autores peores, ¿no? Y que están en las mismas áreas de la psicología. Entonces Freud les da este espacio, les da esta apertura para que hablen de lo que sienten, de lo que piensan, y de ahí empieza a formarse el psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis tiene como mamá a las histerias, a las histéricas vienesas en su mayoría de la época victoriana, ¿no? Serían como sus mamás, ¿no? Tal cual. Y precisamente es el malestar. Hay una cosa también, seguramente mucha gente me va a odiar, insisto, bueno, esto es parte de... pero resulta que la medicina, y es por eso que siento que ahí a lo mejor no cae muy bien esto, pero justamente toda el área psi, pero especialmente el psicoanálisis, surge en un momento histórico, porque no es cualquier momento histórico en la humanidad, es el auge de la física y la química. O sea, los grandes avances de la física, de Einstein, por ejemplo, Bohr, todos el círculo de Viena, grandes astrofísicos, físicos, químicos, o sea, una barbaridad. Estaban los mejores intelectuales del mundo en esa época. Y ahí está una foto ahí donde están todos, junto con Einstein, ¿no? O sea, los grandes cerebros de la humanidad, fue una época muy buena. Pero justamente ahí se crea el psicoanálisis, incluso términos del psicoanálisis freudiano, condensación, desplazamiento, son términos como que ocupados de la física, ¿no? Porque en ese momento surge el psicoanálisis, donde la ciencia pura y así absoluta como es la física. ¿Por qué el psicoanálisis? En cuanto a la medicina, bueno, pues había como ciertas trabas, ¿no? No hay del todo respuestas. Y justamente el psicoanálisis viene decir a dar su mano ayuda, o incluso alguna vez, no recuerdo el autor, si lo recuerdo no lo diría para que no lo linchen, pero sé que alguien lo dijo, que el psicoanálisis nace o surge a partir del fracaso en la medicina, lo cual es muy duro, porque todos confiamos en la medicina, pero justamente el psicoanálisis, la medicina, lo que decía de las mujeres histéricas es, lo está inventando. A eso voy, maestro, porque normalmente, bueno, hoy en día que ya hay tantas alternativas, usted sabe que hemos ido evolucionando constantemente, hay tantas alternativas y como tal ya no podríamos decir que solamente la medicina puede curar todo, una totalidad del ser humano, ¿no? Claro. Que realmente necesitamos también de esta escucha atenta, como estaba comentando, necesitamos alternativas, necesitamos medios, o sea que al final de cuentas este instrumento tan hermoso pero a su vez tan complejo no puede quedarse solamente en pastillado. Claro, ¿no? Sí, justamente, que en ese entonces no había pastillas. Ahí nada más. Bueno, había jabs. Me llevo a los psicofármacos, ¿no? Justamente no existía eso. Había otras alternativas de tratamientos psiquiátricos, eso ustedes búsquenlo. Cuando les hacía el famoso agujero, ¿no? Lobotomías, electroshocks, baños de aguas frías, encierros.
no sé, esas cosas que luego la psiquiatría decía, oye, qué barbaridad, ¿no? Entonces, Freud no le entra a esto, ¿no? En algún momento hizo como cosas, hipnosis, por ejemplo, intentó hacer, pero Freud jamás pudo hipnotizar a nadie, ¿no? Entonces fue como la vía de la escucha, la asociación libre, a estas mujeres, ¿no? Y entonces, pues él como médico, con todo el carácter científico que tenía, dijo, no estamos dando respuestas, yo voy a buscar respuestas, y bueno, surge el psicoanálisis, ¿no? Entonces el psicoanálisis surge de un malestar y de algo que no se completa, ¿no? La medicina, que sería quien debería curar idealmente, que y tampoco hay que cargarle la mano a la medicina, curar todo, ¿no? Pero no lo lograba. Entonces en ese ámbito, en esa temporalidad, surge el psicoanálisis con un par de malestares. Y bueno, se han desarrollado más de 100 años de esto del psicoanálisis, y si bien las cosas son diferentes, también tenemos a Jacques Lacan, tal vez un poquito más adelante hablemos de este singular psicoanalista, ¿no? Pero surge la cuestión del malestar y el psicoanálisis como para escuchar ese malestar, y también, lo decías hace un momento, ¿no? Para dar lugar, ¿no? Eso creo que es algo que en esta época genera mucho malestar. No el dar lugar, no, lo contrario, el no tener lugar. Exacto. El no tener lugar. El no pertenecer. El no pertenecer, no tener lugar, no poder decir ciertas cosas. Ahora son términos modernos, pero que remiten a cosas que ya se habían pensado, ¿no? Claro. Minimizar los sentimientos. No apelar a alguien, ¿no? O decirle, no, eso no es para tanto, ¿no? Y este tipo de cuestiones pues son justamente como fenómenos de el no dar lugar a la escucha, no dar lugar al dolor, al malestar, a la inconformidad. Entonces lo que hace el psicoanálisis desde el principio es dar espacio a ese lugar incómodo, y bueno, como se da lugar a ese espacio incómodo, no es como no me gusta mi carrera, ¿no? Sino se acaban hablando de cosas mucho con más malestar, ¿no? Que generan mucho más malestar. Y se va como a esta cuestión, como lo llegan a llamar, a las profundidades del malestar, ¿no? De dónde se origina todo este malestar, toda esta serie de síntomas, toda esta serie de dependencias, incluso en fenómenos actuales, por ejemplo, las redes sociales. Yo sé que estamos en redes sociales, pero no sé, particularmente las juventudes entre 12 y 16 años, ¿no? Más o menos, tienen una cuestión ahí muy fuerte con las redes sociales, ¿no? Sí. Y eso da respuesta a ciertas cuestiones que han pasado a través de los años, ¿no? Sí. Generacionales, que son completamente diferentes, pero también eso llega a incidir en su psique, ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo que todo, o sea, al final, aunque nosotros no pertenecemos a esta generación, también nos está afectando. Claro. Lo veo, o sea, nos cuesta también desengancharnos y podernos posicionar en otra postura. De verdad lo estoy viendo. Claro, y eso también es algo que pasa. Nosotros no entendíamos a nuestros padres. Sí. Esa es la realidad. Y bueno, es la tradición, o lo que sigue es, pues tú no vas a entender a tus hijos, ¿no? Claro. Lo vas a intentar lo más que puedas, pero hay veces que dices, no entiendo a mi hijo, no entiendo a esta generación. ¿Por qué? Porque es otra cosa, pero que sea otra generación más cercana a las redes, a los medios de comunicación, al internet, no quiere decir que no tengan malestares. De hecho, creo que se han un poquito duplicado, ¿no? Creo que sí está otro evolucionando. Tipo de malestares más intensos, ¿no? Sí. A lo mejor nuestros padres tenían malestares, pero bueno, la misma cultura decía, tú te aguantas. O estas frases célebres como, es la cruz que te tocó cargar, ¿no? Tú eres el hombre. De este tipo de cosas, ¿no? Le sirvieron a ellos, a nosotros no nos sirve, ya no sirve. Y eso se lo dices a, no sé, a alguien de 15 años, y nada más te va a mover la cabeza y va a pensar, mi padre es un cavernícola, ¿no? Sí. Y pues sí, bueno, a mí no me lo han dicho, ¿no? Con mis hijos, honestamente, pero es como, ¿qué pensamiento tan atrasado tienes? Y aún así, aunque tú te pongas moderno, hay cosas que yo tengo un hijo de 14 años, hay cosas que me dice que yo no me la espero, ¿no? O sea, digo, ok, pero... o sea, como digo, ¿cómo? ¿No? ¿De dónde agarraste eso, no? Sí, ¿Quién te enseñó eso? Cosas, por ejemplo, no sé, en cuanto a entre cuestiones de la sexualidad, ¿no? La cuestión de los géneros ya cada vez se va diluyendo más, ¿no? Antes era, ¿cómo? ¿Te gustan los hombres? O sea, un varón entre varón. Y ahora ni lo toman en cuenta, ¿no? Es, pues, casi te pueden decir, pues es humano, ¿no? Y te genera, y dices, pues sí, tiene razón, ¿no? Pero nunca vas a preguntar si es hombre o mujer, o si nada, la orientación ya no les importa, ¿no? La orientación sexual.
Y claro, digo, tienen otro tipo de malestares que van por otro lado. Ahora, ¿por qué toda esta pequeña introducción? Porque hay un tema, ¿no? Justamente que ya lleva años, ¿no? Y cada vez va cobrando como un poco más de fuerza. De hecho, la pandemia lo reforzó bastante. Pero sí, lo dio a notar mucho. La salud mental, ¿no? La salud mental. Y no fue la pandemia, o sea, fue durante media pandemia y después, ¿no? Durante la pandemia, ya todos sabemos, estuvimos encerrados en confinamiento como 2 años y medio, 3. Sí, más o menos. Hubo muchas pérdidas humanas, la economía cayó, la pandemia cambió todo, ¿no? Claro. La forma de comunicarse. Yo habitualmente ya tenía pacientes en línea antes de la pandemia, pacientes que se iban a otro país o que me buscaban de otro país, pero con la pandemia fue todos sí, absolutamente todos en línea. Yo no ocupaba gafas, ¿no? Ahora ocupo gafas por estar tanto tiempo frente a la pantalla y que no viendo videos, sino atendiendo pacientes. No, sí le creo. Y entonces cambió la forma de comunicar, ¿no? Pero también la forma de convivir en el confinamiento fue un 24/7 por 1-2 años, ¿no? Sí. Y entonces, particularmente, yo tuve muchos pacientes. De hecho, yo creí que iba a trabajar menos y acabé trabajando más. Empezaba a las 8 y acababa a las 10 de la noche porque era en línea, estaba en casa, una especie de, también por la demanda, ¿no? Y una autoexplotación bastante fuerte. ¿Por qué? Porque había muchos problemas de depresión, de ansiedad, de violencia familiar, un montón de denuncias, ¿no? Por maltrato en casa. Gente se separó, pero no podía irse porque pues al día te podías morir, ¿no? Claro. Entonces, a partir de la pandemia, la salud mental, en México particularmente, empezó a ser notoria, ¿no? De hecho, un poquito antes de la pandemia se había presentado una propuesta de ley, la famosa NOM 035, en la cual obliga a las empresas a tener cierto acompañamiento psicológico para evitar, para primero un buen ambiente laboral, malestar, ¿no? Finalmente en las empresas, y otro si es que llega a haber algún problema de ansiedad o depresión, entre otros, que lo pueda atender la empresa y si no pagar para que le den terapia, ¿no? Pero bueno, llegó la pandemia, todo eso como que se pasó a tercer nivel porque pues había que buscar vacunas, todo el desastre que hubo ahí con la atención hospitalaria y lo de COVID. Pero después cuando acabó dijeron, ok, ¿qué pasó? ¿No? Vamos a hacer un recuento de daños y entre todos los recuentos de daños, ¿qué onda con la salud mental? ¿No? El rezago escolar, por supuesto, ¿no? Las clases en línea, todo eso empezó a hacer a ya no poder, no mirar a ver la cuestión de la salud mental, ¿vale? Al respecto a nivel nacional. Entonces se empieza a notar esto, la norma 035 empieza a entrar en vigor, empieza a ser aplicada, ¿no? Y se empieza ya a tomar a la salud mental, ¿no? O a esto que nos referimos como salud mental, más en serio, ¿no? De hecho pasó del psicólogo es para locos, ¿no? Al no está mal ir al psicólogo, ¿no? Hay gente todavía que se resiste un poquito a esa creencia, ¿no? Exacto. Pero es lo mínimo, ¿no? Sí. Cuando yo iba a la universidad, no, decir hace muchos años, ¿no? Era hacer una entrevista, ¿no? Trae a alguien para entrevistar en la cámara Gesell, que es este salón que tiene el vidrio y todos lo pueden ver. Y entonces acabamos entrevistando entre nosotros mismos o le pedíamos a alguien de otro grado, mayor o menor, que nos hiciera favor, porque nadie quería. Familiares, amigos, ya no. Ajá, como que lo tomen como ofensa, ¿no? Sí, pero si yo no estoy mal, ajá. Entonces, pero es mi calificación, finge. Y no iban. Entonces yo acabé entrevistando a chicos de otros grados, ¿no? Para poder solventar eso. Y actualmente dando clases... Eso, perdón que lo interrumpa. ¿Eso como hace cuántos años fue? Porque como dice usted, hemos evolucionado tanto que nos estamos permitiendo también analizarnos, ¿no? Sí, cuestionarnos qué es lo que está pasando conmigo, por qué no me siento bien, por qué me estoy generando este conflicto, o qué me está generando el conflicto. Pues fue entre 2005 y 2010, dejémoslo así, ¿no? Esa como etapa universitaria. O sea que no está tan lejos. No, antes yo no me imagino cómo lo hacían, ¿no? Sí. Pero antes, o sea, estamos hablando de 2010, ¿no? Y todavía no había, o sea, no había forma, tenías que entrevistar a gente dentro de tu misma carrera de otro grado. Wow. ¿No? Bueno, antes de seguir con el tema que está muy interesante, les aconsejo que lo puedan compartir porque está muy bueno. Hay una pregunta de Angie Díaz, me manda un besote, hermosa psicóloga, dice que le gustaría saber la misoginia, entonces usted cómo lo adjudica, de acuerdo a Freud, ¿cómo explicaría en su contexto de usted? Para usted, ¿qué es eso que lo etiquetan como misógino? A Freud, como comentaba, ¿no? Una mala lectura, ¿no? De ciertas partes. Alguna vez vi un video francés, que Francia también es la meca del psicoanálisis a nivel mundial,
y decían unas mujeres feministas que Freud era misógino, un video súper bonito, súper bien hecho en animaciones, y decía, está buenísimo, la animación está padrísima, pero misógino, ¿no? Como les decía, Freud inicialmente da lugar al malestar de las mujeres, a que las mujeres puedan hablar. Eso no me suena muy machista ni muy misógino, particularmente, ¿no? Hay como... Y justamente toda la elaboración que hace Freud teórica es a través de su experiencia clínica con pacientes, ¿no? Entonces él lo arma sin precedentes, es inédito lo que hace, y entonces lo que escucha es esta cuestión de las mujeres han sido oprimidas, las mujeres están como destinadas, ¿no? O son objetualizadas sexualmente. Entonces dice, lo que hace Freud es poner como no solo en tela de juicio, sino manifestar, esto está sucediendo, los hombres sí han hecho una opresión a las mujeres, y aquí está el resultado. Problemas psíquicos. No lo pelaron mucho en ese entonces. Actualmente tampoco lo pelan honestamente, ¿no? Dicen, ya no tiene vigencia Freud. Digo, bueno, si ustedes dicen, ¿no? Yo también tengo ahí como mi opinión. Yo creo que cada uno opine, que piensen si realmente esto sirve del punto de analizarse. Porque también creo que precisamente no lo había visto desde este punto. Le agradezco mucho porque hoy me ayuda a crecer mi conocimiento. Creo que precisamente cuando él empezó a escuchar a las mujeres se le dio una pauta muy importante a que nosotros no solamente éramos para procrear, como estaba comentando, a que no solamente estábamos destinadas a un hogar, sino que también teníamos algo aquí que nos estaba afectando y aquí también emocionalmente que necesitaba ser explorado, ¿no? Claro, incluso la misma situación de solamente una mujer, la sexualidad, el acto sexual para reproducirse, pues está muy feo eso, ¿no? Que antes así era, ¿no? Incluso ya años después, ¿no? Con la revolución sexual, 1954-56, la invención de la píldora anticonceptiva, fue un parteaguas, creo que muy importante, donde la mujer no solo es para reproducirse, la misma mujer puede gozar. Claro, Freud ya había muerto en ese entonces, pero estaba Lacan, y ven que Lacan también tiene sus cosas, ¿no? Claro. Entonces, no sé si alguna otra pregunta. Sí, está preguntando Angie Díaz nuevamente, dice, ¿cómo saber cuándo el malestar es suficiente para decidir acudir a terapia y por qué elegir el psicoanálisis? O sea, ¿cuándo es de plano decir, ya tengo que ir a terapia? Y entre esas alternativas, ¿desde dónde empezar? ¿Si con el psicoanálisis o otros medios? ¿Cuándo empezar? Hay un momento donde sobrepasan las cosas, ¿no? Y si no, hay como una cuestión cognitiva de creo que ya es momento porque me estoy sintiendo muy mal. La verdad es que casi nunca pasa así. Lo que pasa son como síntomas muy explosivos, pero que no se saben de dónde vienen, ¿no? Ataques de pánico, por ejemplo. Sí. Eso es lo que la mayoría que hay. Ataques de pánico de la nada, ¿no? Entonces ahí algo está pasando, ¿no? No es como... pues es normal tener ataques de pánico. No es normal tener ataques de pánico, ni tener una enorme ansiedad, ni miedo a salir. Digo, no es que tenga que ser normales, pero no es lo habitual, es a lo que me refiero, ¿no? Sí, cuando algo se salga de control de lo habitual, es como, es el momento de... Por un lado sí, pero también hay gente que se pregunta cosas, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Por qué hago esto? No me explico por qué tengo esta conducta que es dañina, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues una opción es el análisis. Dicen que el psicoanálisis no es para todos, yo creo que eso es como muy relativo. Hay gente que no le acaba de sentar bien el proceso, como llevar un proceso analítico, porque tiene diferencias con el proceso terapéutico psicológico habitual, ¿no? Así como pequeña listita, en psicoanálisis pues no damos respuestas, tampoco damos consejos y menos decimos qué hacer. Y de ahí ya va mal la cosa, ¿no? Entonces ¿a qué vengo? Vengo a hablar, vengo a que echamos un cafecito. No se ven a echar un cafecito, escuchamos, ¿no? Y lo que buscamos es como escuchar lo inconsciente y decir, esto, ¿no? ¿Qué hay con esto? No, es que no me di cuenta, me equivoqué. Sí, pero lo dijiste, ¿no? Por ejemplo, el cambiarle el nombre a alguien. O está refiriéndose a alguien, digo, ¿pero estás hablando de tu mamá? No, de mi esposa. Ok. ¿Qué hay con tu mamá? Pero hablo de mi esposa, sí. ¿Qué hay de tu mamá, no? O sea, es como poner un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Y en tanto una demanda particular de muchos analizantes es ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿No? ¿Y qué hago? Y yo siempre respondo 3 cosas. No sé qué quieres hacer. Básicamente son, ¿no?
porque si, digamos, la terapia o el análisis va por otro lado, ¿no? Es Sí, claro. que el sujeto se haga cargo de sus cosas, de su deseo. Y ahí es donde muchos dicen, ay, no, ¿cómo voy a hacer cargo yo de mis cosas? Ajá. Pues sí, si no quieres, pues tú sabrás, ¿no? Puedes Pero seguir como veniste, ¿no? sí, tiene consecuencias, ¿no? Tiene Sí, consecuencias y síntomas psicosomáticos, que se llaman así, el nombre es síntomas conversivos, es algo como yo diría, bueno, pues ya, ¿no? No sé, chocaste, ¿no? O sea, de la nada tuviste algo y chocaste, o tienes un síntoma, pues, no sé, colon inflamado todo el tiempo y no comes chile, diría, entonces algo está pasando ahí, ¿no? Algo que médicamente no tenga como explicación, mejor hay algo que se está como guardando, generando y que se puede poner peor la mayoría de las veces. Entonces nos está aconsejando que cada vez que nosotros empecemos a tener como querer conocer nuestra historia a lo mejor o cuando tengamos una problemática personal que no sea muy común o que la venga yo desarrollando de hace unos días, es tiempo para poder analizarme. Cuando tengan duda o simplemente como cuando les llame, porque soy así, porque hago esto. ¿Por qué hago esto y por qué lo repito y por qué lo repito? Si ya sé que va a salir mal, ¿por qué lo vuelvo a hacer? Claro. No me entiendo. Ahí sí, llamen a su psicoanalista de confianza, ¿no? Claro que sí. Y ahorita nos va a dar su número para que se vuelva nuestro psicoanalista también de confianza. Claro que sí. Pues vamos a mandar un saludo a todos los que nos están escribiendo. Gracias. Los que nos están viendo también. María, un besote hermosa. Daniel Panuaya dice, excelente programa, excelente ponente. Gómez Cervantes dice, saludos cordiales, gran tema, excelente tema. Yo también opino lo mismo. Angie Díaz está conectada. Besitos, Angie hermosa. Dani Cuauclayo dice, saludos mi Bere, gracias por el arduo labor de seguir trayendo temas muy interesantes. Saludos al invitado también. Gracias. Y Araceli Cárcamo también dice, saludos, linda tarde. Y pues sigan escribiendo si tienen dudas, porque precisamente de aquí todo conocimiento sirve, suma y nos ayuda a saber qué es lo que está pasando dentro de este gran motor que a veces se compleja un poco y no sabe por qué se mueve así. ¿Qué es lo que lo lleva? Bien, entonces, bueno, esto pasa en la pandemia, ¿no? La salud mental ya es como, miren, sí existe, y vean, tan sí existe que todo lo que pasó a nivel pandemia, lo que se fue dando, yo les decía, muchísimos pacientes, ¿no? En línea, ansiedad, depresión y cosas que traían desde antes, la pandemia nada más detonó, ¿no? Entonces, pone como arriba de la mesa, ¿no? Como una carta, necesitamos hablar de la salud mental en México, que eso... Yo digo que la salud mental era como una leyenda en México, porque no era un mito. El mito tiene sus cuestiones de verdad. La leyenda era un cuento ahí como el charro negro y la llorona. Sí, la salud mental en México. Nada, ¿no? Pero a partir de la pandemia ya se empezó a visibilizar, ¿no? A nivel instituciones, por ejemplo, ¿no? Digo que ya existía, pero era como, estaba muy llena de tabús, ¿no? Sí. Y ahora ya son menos. Hay gente que todavía dice no estoy loco, tal cual, pero ya otras generaciones más jóvenes, la verdad, ya dicen, incluso es raro que no vas al psicólogo, y en los chavos es como, ¿pero por qué? ¿No? Antes era al revés, vas al psicólogo, pues que estás loco, ¿qué? ¿No? O sea, ahora se invirtieron un poquito, insisto, esto es con generaciones más jóvenes, ¿no? Y está esta cuestión de la salud mental, y bueno, ¿qué hacemos con esto? Pero cuando hablamos de salud mental también en México, si hablamos de salud mental en general, creo que estamos hablando de que hay también una contraparte. Está el estado de no salud, el estado mórbido, el estado patológico. Yo nada más le voy a llamar el malestar, ¿vale? Porque para poder decir, que hay que hablar de salud mental, es que algo había previo que no estaba bien y apenas se visibilizó, como les estaba comentando. Pero no solo en México, también pasa en Finlandia y en países del primer mundo, ¿vale? A diferentes niveles, en diferentes cosas, pero sucede. Cuando yo me refiero a malestar, ya no hablo del todo de las histéricas de Freud, ¿no? O los sueños de los revolucionarios franceses de Lacan. No, ya no. O sea, en la actualidad, cuando hablamos de malestar, el malestar es algo que está vigente, ¿no? Y tiene que ver con la cuestión social también, desde luego, ¿no? Social no solo hablo del Estado, ni de los diferentes grupos en que una persona se puede desenvolver, trabajo, escuela, familia, sino como que algo hay más allá detrás de eso, ¿no? Por un lado, los sujetos están no determinados, creo que eso es algo como bastante poco probable de hacer, ni una herencia, ni un destino, ¿no? Están configurados, estructurados de ciertas maneras, y todos en su momento, algunos más, algunos menos,
como atado a deseos, ¿no? A deseos y a ciertas obligaciones, ¿no? Sí. Más que deseos son como obligaciones, que en sí, obligaciones es la máscara, que se la quitan es deseo de otro, ¿no? Hay un deseo de otro que te dice que tienes que hacer. ¿Que tengo que ir a trabajar? Tengo que ir a trabajar hoy que es miércoles y está lloviendo todo el día, me tengo que ir a levantar. ¿Por qué te tienes que ir a levantar? Porque si no, no tengo dinero. Y si no, no como, ni pago mi renta, ni mis hijos van a la escuela y todo, ¿no? Claro. Y pues justamente todas estas cosas, estas demandas, ¿no? que vienen de otro lugar, es a las que estamos sometidas, ¿no? Socialmente, pues sí tienes que ser productivo, ¿no? Sí, pero no como se piensa, ¿no? Sin meternos ahí a el capitalismo y esas cosas, claro. Están estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el trabajar, ¿no? Si alguien no trabaja, entonces es más mal visto, ¿no? O si una mujer, por ejemplo, no quiero tener hijos, todavía es como, ok, ¿y qué vas a hacer, no? Ajá. Y la mujer puede decir, pues trabajar, desarrollarme académicamente y pues vivir, ¿no? Vivir como yo quiera. ¿Y quién te va a cuidar cuando seas grande, no? También tienen eso. Nadie, un asilo de ancianos, no sé, ya veré, ¿no? Entonces esta cuestión de los hijos en las culturas en América, ¿no? En todo lo que sería América y las cuestiones latinas es algo que tiene todavía muy marcado, ¿no? En cuanto a la maternidad y a la paternidad también. Cualquiera que sea el caso, paternidad, el ser productivo, el deber ser, así, título con mayúsculas, el deber ser es algo que constantemente está como demandando y no es algo nuestro, no es que yo diga por mí mismo de niño y que lo decimos, ¿no? Pero ya cuando lo decimos ya estamos como infectados, ¿no? Yo quiero ser bombero, es que ya alguien te puso esa idea, ¿no? Entonces, ¿O la viste en algún lado? Sí. Sí, claro, ¿no? Y no es algo como propio, ¿no? Si dice a un niño, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser Superman, ¿no? O, no, pero de verdad, no, pues por eso, Superman, ¿no? No, algo como astronauta o científico, bueno, pues periodista, porque Superman era periodista, ¿no? Oh. Entonces, ese tipo de cosas, esas demandas, vienen de la cuestión social. El otro, vienen de nuestros padres, otros, ¿no? Vienen de las abuelas, tías, o otros, ¿no? En la escuela, otros. Entonces, todos estos otros... Ay, maestro, ya me está preocupando. Me estoy analizando. Sí, pasa, yo sé, ¿no? Estas mismas demandas lo que nos hacen es estar como, tengo que hacerlo, porque ¿cómo no voy a ser abogado? Mi papá quiere que sea abogado. Saludos a mi papá que quería que sea abogado. Un beso enorme. Entonces, al papá del maestro, porque es un ser increíble. Quería que fuera abogado. Y dije, primero que ser abogado. Pues es que siempre van como formales y tienen contactos y ganan bien, y yo no me interesan las leyes. Hasta que un día dije, ya no voy a ser abogado. Si tú quieres estudiar derecho, pues tú métete a la carrera de derecho. Yo voy a estudiar otra cosa. Y bueno, psicología y psicoanálisis, ¿no? Eso fue a lo que me dediqué. Pero claro, hay para poder no sentir culpa, porque finalmente los padres crían, ¿no? Los padres procuran, etcétera, etcétera, y te piden cosas. Sé buen niño, sé buen hijo, sé buen estudiante, sé un hombre de provecho, etcétera. Y cuando tú no lo eres, pues viene un proceso de culpa en automático. Sí. Culpa es primo de malestar, ¿no? Y entonces el malestar se enfrasca desde muy niños en nosotros, queda como un germen, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si hablamos de la cuestión de la religión, específicamente la que domina en México, es la religión católica, pues ya saben quién murió por nuestros pecados. Pues eso a cualquier persona le va a generar, o sea, a alguien, aunque yo no hubiera nacido, ha muerto por mis pecados. Ojo, yo no nací, pero es mi culpa. Claro, si lo ponemos críticamente, no lo sé, ¿no? Pero es algo con lo que se inculca, ¿no? Y entonces no es un ver al otro, es no, tú ya tienes la culpa. Incluso el pecado original, hay toda una línea ahí como de investigación de las cuestiones religiosas y cómo operan en los seres, en los sujetos para esta cuestión de la culpa. La católica es de las más finas en eso, de las que se va, dices, vaya, estos parece que hasta lo pensaron con Freud, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que se sienta culpable todos, ¿no? Entonces se genera esta culpa y lo que es como el primo o la prima del malestar es justamente la culpa, ¿no? El querer hacer lo que nosotros queramos, el ser el ir en contra de la abogacía, ¿no? Por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo que había puesto, ¿no? Y decir, pues yo quiero hacer otra cosa.
Ajá, ¿no? pero mi padre tiene la esperanza porque él ya dijo que yo voy a ganar más, porque ya dijo que voy a ver mejor, más presentable. Lo voy a decepcionar. Ajá, y ahí viene la culpa. La culpa aplastante. Claro que la culpa también está ya desde antes como estructura, está hecho como el cartucho para que entre y te dispare en cualquier momento, ¿no? Se llama esta cuestión del super yo, y eso se empieza a generar desde que son muy pequeños, ¿no? Muy pequeños. Y llega un momento en que ya está como diseñado para que cualquier cosa que entre lo vuelva un cartucho y entonces te frene, ¿no? Wow. Para que no vayas hacia lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque la culpa. Incluso los síntomas psicosomáticos, síntomas coercivos que les decía, ¿no? De cuando el cuerpo se enferma, tienen que ver con la culpa. Es una forma de frenarte. Es como, no sé, es un chiste muy, muy cliché y hasta pareciera como machista, pero creo que queda como ejemplo. Todas las noches el esposo quiere tener relaciones sexuales con su esposa, y entonces todas las noches la esposa le duele la cabeza. Todas las noches, ¿no? Incluso algún día que no está el esposo porque fue de viaje de trabajo, le duele la cabeza. Wow. ¿Cómo? Pero si no está tu esposo, para que digas que te duele la cabeza para no tener relaciones. Bueno, pues algo ya se configuró para que eso no suceda. Y para eso, que no esté bien. Para que no esté bien. Y eso ahí le podemos llamar el malestar. Es decir, la cuestión, o sea, la sociedad, el Estado, como vivimos, cualquiera que sea el régimen político, económico, va a generar malestar. Es un aparato que no sé si se diseñó así a propósito, pero lo que produce es malestar, culpas, estar como anclado a los deseos de otros, ¿no? Al deber. Y esa cuestión tan chistosa del deseo, que cada quien tiene su deseo, ¿no? Pues va quedando como arrinconado, muy en el fondo. Y bueno, se enferman y nos vienen a ver. Oye, ¿qué me pasa? ¿No? Y nos empiezan a hablar y es... Y te lo preguntas en serio, sí, ok, veo que está grave, ¿no? Porque no saben nada de su deseo, porque han sido como tapados en debes, socialmente debes, como hijo debes, como hija, esposa debes. Y entonces lo que quieres, pues no. Y aquí justamente en este espacio, en el psicoanálisis, pues lo que se busca es, vamos a buscar tu deseo. Bueno, yo voy a estar acompañándote, vamos a ver, y una vez que lo tengas, entre comillas, ahí, bueno, ¿qué vas a hacer? Tú sabes si lo agarras, tú sabes si lo ignoras porque una vez que sale ya no es fácil ignorarlo, ¿no? Ajá, es esa parte, ¿no? Estar consciente de que si a lo mejor hay un deseo guardado o reprimido, diría Freud, ¿no? Castrado. Y cuando ustedes como psicoanalistas lo traen, el cliente o el usuario o el paciente tiene que hacerle frente. De cierta forma, sí. Tiene que hacer frente y tiene que encontrar la solución, o lo puede seguir resguardando pero le va a seguir generando mal, o le puede crecer mal el conflicto, o sea, más grande. Sí, más que se lo traiga el psicoanalista, como el deseo hace que surja, ¿no? Que surja algo, que se cuestione el sujeto y diga, nunca lo había visto así, ¿no? Y entonces llega mal, la verdad es que se va a poner peor. Yo se los digo ya muchas cuando veces. Se le hace frente. Sí, digo, aquí es posible que te sientas peor. Se ríen, yo, sí. Pero sí, o sea, el síntoma se pone peor porque ahora está ahí, ya no está escondido, ahora está ahí. Sí, ya está. ¿No? Y entonces hay quien decide, pues no hacerle frente, no hacerse cargo de eso. Va a tener un costo, puede que abandonen, muchos abandonan, cuando ya ven que se pone feo abandonan, ¿no? Empiezan a resistirse, se les olvida, llegan tarde. Hay ellos, ¿no? Y entonces no pueden incluso con ello, ¿no? Pero finalmente es lo que una vez que sales, bueno, ¿qué vas a hacer con esto, no? Wow. Y entonces o se hacen cargo o no se hacen cargo. Si no se hacen cargo, los síntomas posiblemente sean peores, ¿no? Y si se hacen cargo, va a haber síntomas todavía, pero lo van a ver de manera diferente, ¿no? Alguna vez recuerdo un docente de la maestría que nos contaba, en algún punto dijo, sí, entonces yo tenía un problema para hablar en público y se le quebró la voz. Y todos nos quedamos como, al profe, ¿no? Se puso nervioso. Dicen, ven, ahí está. Todavía ahí está. Hay un poquito. Y se empieza a reír. Pues todos nos empezamos a reír. Sabe lo que le puede, sabe lo que le genera malestar, pero ya no lo frena. Sí sale, se frena y dice, qué chistoso, ¿no? Todavía sigue y sigue. Wow. En vez de que se frene radicalmente y entonces no haga nada y... Sí, se lo coma la ansiedad, se genere
frustración y miedo. Efectivamente. Wow, increíble. Entonces, eso es como lo que se hace. Entonces, ante el malestar que hay, ¿no?, en la cultura, el malestar que genera pues el mismo hecho de vivir en sociedad y vivir con otros, que eso también es algo que genera mucho malestar, la verdad, sí. ¿No? Por ejemplo, el tráfico. A mí el tráfico me genera muchísimo malestar, ¿no? Como aquí en Puebla no manejan bien, yo siempre lo he dicho, ¿no? Entonces me estresa. Y con eso de que dicen que ya nos vamos a convertir en un México chiquito, sí, no, en un DF. Me estresa, ¿no? Como que no haya cierto ritmo, ¿no? Y eso me genera malestar, ¿no? Y pues lo tengo que aprender ya lo he aprendido a lidiar, digo, pongo música, digo, el camino va a ser tal, ya sabes, como a lo que te atienes, ¿no? Ajá. Entonces, ante esos malestares, como puede ser el tráfico, como puede ser la misma historia de vida, sus relaciones con los padres, hijos, esposa, lo que quieran, ¿no? La vida misma en sí, el psicoanálisis es un espacio para poder poner en palabras eso y intentar hacer algo con ello. No que se quede en el malestar y no sé qué me pasa y sufro, no, hay que hacer algo, ¿no? Sí. Incluso digo, y bueno, y si es productivo también no estaría mal, ¿no? Eso como en primer lugar. Y luego está el tema de salud mental, que está muy bien que se le dé visibilidad y todo eso, pero también, no sé, en algún punto la misma salud mental puede orillar a hacer un malestar. Ya lo empieza a hacer, yo creo que ya lo empieza a hacer. Es que tienes que estar bien. Porque tienes que estar bien. Me siento triste. No, tienes que estar bien. Wow. Mira, hay medicamentos, hay terapias, pero no puedes estar triste. Yo diría, o no puedes quejarte. No, yo me quejaría el doble, ¿no? Pero yo soy muy subversivo, muy rebelde. Es que creo que también eso está bombardeando mucho en ese aspecto de siempre está bien, o sea, no, bueno, le voy a tirar un poquito al coach, ¿no? Es estos mensajes de siempre está bien, tú siempre puedes, tú no te tienes que quejar. Eres un superhéroe, ¿no? Prácticamente, todo lo puedes, todo lo tienes que soportar, ¿no? Y te lo van vendiendo sí, yo todo soporto, yo todo aguanto, yo todo puedo. Entonces, se ha visto hoy en día como que si tú no estás al 100, también es malo, ¿no? Claro, hay un filósofo que particularmente a mí me agrada mucho. Bueno, más o menos, sí, un 80%. Bueno. Byung-Chul Han es un filósofo coreano que reside en alguna parte de Alemania, no recuerdo dónde. Y él tiene libros muy cortitos, son de 100 páginas más o menos. No son tan densos, pero como que expone estas cosas, ¿no? Ajá. Ahora, antes decíamos un supervisor y antes un capataz, nos tenía ahí como en el trabajo, ¿no? Ni te preguntaba si te sentías bien. No, y ahora, o sea, él era quien te estaba como presionando, ¿sí? Un gerente, ¿no? Ahora no es necesario, ahora el que te presiona eres tú mismo. El que tú mismo se presiona, justo lo que está diciendo es, ¿cómo no voy a poder? Y tan rico que decir, pues no puedo. No, ¿ya lo intentaste? No, sí, ya lo intenté, realmente lo intenté. Pero no puedo. Ay, maestro, ahorita me hizo un boom mi cabeza. Sí, me hizo un boom porque creo que hemos evolucionado tanto que como ahorita nos comparten, ¿no? Ya no necesitamos que nos lo estén diciendo, ya lo compramos solito. Es más, nos venden los paquetes del famoso coach y el positivismo. Y todo el tiempo yo solito, ¿no? Claro que puedo, me siento hasta acá el agua, pero yo puedo, no me ahogo. Claro, ¿no? Y es una exigencia que se hace la gente a ella misma. Malestar, otra vez malestar, y ya no se necesita un supervisor, o sea, el tirano ya está dentro de las personas. Está bien programado, bien arraigado ahí. Y entonces estar mal, el quejarse, eso sí está mal. Y yo diría, no, está bien sentirse mal, es bueno no sentirse bien. Pero hay niveles, claro, o sea, no digo que esté en depresión tirado en la cama 6 meses, ahí sí ya hay algo mórbido, ¿no? Pero no está mal sentirse desganado. Es más, no está mal fracasar, eso es otra, ¿no? El fracaso es lo peor que puede pasar, no está mal fracasar, de hecho es lo más humano es fracasar y fallar, intentarlo cada quien, pero todo mundo falla, ¿no? Pero la falla ya es como una de las peores cosas, ¿no? Sí. Entonces, ante todo este panorama, si no estás sano, entonces estás muy mal y no te estás poniendo de tu parte, está el psicoanálisis, ¿no? Este pequeño espacio, ¿no? Consultorio de mis colegas analistas, en el cual te escucho, de lo que quieras, te escucho, y sueltan, y bueno, cada cosa que sueltan, ¿no? Y dices, claro, aquí están todas las aguas negras, ¿no? Todas las aguas negras, ¿y por qué tengo que hacer esto? Pues yo no quería esto, ¿no? Y entonces es bueno, así está la situación,
no vas a dejar de convivir con nosotros, ¿qué vas a hacer? Quisiera mandarlos a volar a todos, no sé qué. ¿Lo vas a hacer? No, bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, sí está bonito que fantasías, pero ¿qué vas a hacer realmente, no? Buen punto. Y entonces, bueno, de momento ya solté. Bueno, pero ¿qué vas a hacer, no? Sí. Entonces también por eso las intervenciones llegan a ser como muy tajantes, ¿no? No es como, mira, sí, bonito, no, es ser concreto. ¿Qué vas a hacer, no? Y le cueste las sesiones que le cueste, ¿no? Tanto a costo económico y al tiempo, ¿no? Entonces ese es el espacio que se brinda, y como les comentaba, la salud mental pues podría, si no es que ya empezó como a perfilarse en un espacio de que genere malestar, que si no estás bien, mal, tienes que estar bien. Y entonces cuando algo pasa del sí, debes, tienes, cuando no se da opción, ¿no? Yo creo. Sí, entonces el malestar se empieza a agudizar, porque va por lo regular en contra del deseo, por lo regular. Y entonces más malestar, ¿no? Entonces, pues, el psicoanálisis sí está vigente, aquí seguimos, hay escuelas de psicoanálisis, no solo las maestrías, sino escuelas de psicoanalistas que trabajan, hay congresos, también va a haber uno aquí en Puebla, y después te paso ahorita nos da su comercial antes de cerrar, porque sí es muy importante que todos aquellos que queramos ampliar nuestro conocimiento, aquellos que estemos en esta área, aquellos aunque no estemos, que nos interesemos por nosotros mismos, el saber por qué me estoy sintiendo así, es importante que podamos escucharlo y tener este conocimiento. Antes de pasar al comercial, nos gustaría mandarle saludos a María Torres, dice gracias por compartir y presentar este gran invitado y su gran conocimiento y su gran tema. Gracias. Maestro. Alejandro González Torres dice, como siempre, excelente tema, saludos al invitado. Gracias enorme, Ale, gracias por estar con nosotros y por compartir. Maestro, denos su comercial, ¿cuándo van a estar aquí en Puebla? No hay problema si digo marcas, ¿verdad? No hay un problema. Bueno, no son marcas, son instituciones. Usted, dígale. Escuela Libre de Psicología, junto a la Escuela de la Letra Psicoanalítica, o SLEP, ambos están organizando un congreso internacional de psicoanálisis. No tengo como a la mano el cartel, pero pueden ya está en redes, ya empezó las fechas ya están, son 2 días. No estoy muy seguro en el lugar porque yo me enteré, pero mi esposa es quien está llevando la organización en sí. Es en noviembre, sede es aquí en Puebla, en la Escuela Libre de Psicología. Es internacional, vienen un par de psicoanalistas argentinos y de otros lados, no recuerdo bien dónde, y algunos van a ser en línea, también porque por cuestiones de salud o diferentes no pueden, pero va a estar en línea. Psicoanalistas como Rodinesco y así de este tipo, o sea, todavía de los grandecitos como psicoanalistas, y también de diferentes estados de la República, en donde se van a concentrar. Esto es en noviembre, no recuerdo exactamente las fechas, pero me parece que va a ser, tampoco me sé los costos honestamente, pero es una oportunidad que me parece bastante bueno, porque por lo regular son en Ciudad de México y ahora es en Puebla, ¿no? Entonces creo que ya te ahorras el ir allá y hospedarte, entonces creo que es una gran oportunidad, ¿no? Porque se sigue dando difusión, ¿no? O sea, sigue... Pues nos gustaría que más adelante nos compartieran sus flyers y para poderlo compartir a todos aquellos que estemos interesados y sobre todo desde ahí. Maestro, me gustaría también sumar que él es miembro y fundador, a ver si lo menciono bien, ¿es Apeler? Miembro y fundador desde el 2017, actualmente es un grupo interdisciplinado para la formación, transmisión y análisis de saberes que se encargan de la organización de seminarios, cursos, diplomados y talleres en diversas áreas de ciencias sociales, con sede en la ciudad de Puebla, que es muy importante y por eso nos está haciendo la invitación. También está como miembro de CRIBA, representante en México desde el 2021. Actualmente es un colectivo internacional centrado en la investigación en psicoanálisis y en sus diferentes y diversas ramas y aplicaciones. Psicoanálisis antropológico, psicoanálisis fonético, lingüística estructural y semántica. Y también es parte y miembro de la SLEP, que es Escuela de la Letra Psicoanalítica, desde el 2021. Actualmente él está en la Escuela de Psicoanálisis dedicada a la formación de psicoanalistas, a la difusión del psicoanálisis a través de congresos internacionales y de la publicación de libros, revistas, artículos, con sede en Ciudad de México, Cuernavaca, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala y nuestro queridísimo estado de Puebla. Pues teniendo esta maravillosa tarde con usted
y este maravilloso tema, que espero que no sea el último, sino todo lo contrario, que nos permita seguir interactuando con su gran conocimiento, con su gran persona. Sí. Nos gustaría que nos diera la información de dónde lo podemos encontrar, cómo lo podemos seguir en las redes, si es que tienen redes. Sí, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter, ¿no? Como Uriel Lima Sánchez, Uriel así Lima tal Sánchez. Cual. En los tres me encuentran así, tal cual. Es la misma foto de todos. Ahí me pueden contactar tal cual directamente para cualquier información de lo que sea, de algún seminario o de algún que quiera comenzar un proceso. Y no sé, el teléfono. Si quieres darnos un teléfono? No tengo ningún problema. Igual favor. Si gustan contactarme vía telefónica, WhatsApp, porque luego estoy con paciente y no respondo llamadas, es el 2225 87 98 68. ¿Vale? Gracias, maestro. Sí, es muy importante, aquel que tenga alguna duda o que quiera llevar un trabajo terapéutico con el maestro o la información que se acaba de dar, pueden contactarlo por medio de sus redes o su teléfono. De igual manera, aprovechando el espacio claro. de promoción, también en redes sociales hay una página, un grupo que llevo yo y mi esposa que se llama Grupo Apeler con doble P, Grupo Apeler. Pueden darle ahí seguir a la página y ahí subimos como contenido de eventos, memes también, artículos desde luego, ¿no? Y muchas veces nos han dicho, oye, estoy buscando algún psicoanalista, tal, en tal lugar, en Puebla, y nosotros pues evidentemente les pasamos los contactos. Muchas gracias. Nos vamos a estar siguiendo, claro que sí. Así está Grupo Apeler en las redes sociales. Exactamente. Ok. Más que nada para tener el conocimiento, y ya saben que aquel que esté interesado, pues este es su espacio. Cóctel Cognitivo les agradece a cada uno de los que se suman, ayudan, aportan, comparten, y sobre todo recuerden que pues una se esmera para que no solamente el conocimiento se quede aquí, sino que se explaya. Creo que eso venimos también, ¿no? A compartir nuestros espacios, a compartir nuestro tiempo de convivencia. Y pues, maestro, agradecida nuevamente, pero antes de cerrar su espacio, me gustaría saber qué quiere invitarnos a que nos demos cuenta, a que reflexionemos, a que nos podamos checar en este malestar que yo me llevo muchísimo, La verdad, yo en esta tarde me llevo muchísimo y entusiasmada para nuestros siguientes encuentros. ¿Qué les podría decir? Híjole. Vayan al psicoanalista. Vayan con el psicoanalista, chéquense. El mundo actual, anterior también, pero actual en el que estamos viviendo, es un mundo en el cual las tendencias de todo tipo son muy marcadas, aunque sea, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero lo que quieras dentro de todo lo que nosotros digamos que quieras, ¿no? Y entonces son como ciertas líneas de vida, ¿no? Que todo el mundo sigue, a veces por comodidad, por ser muy joven, no estar como definido ni identificado, o por X de motivos, ¿no? Y que finalmente todas estas como diferentes líneas y tendencias apuntan como a demandas o deseos de otros, ¿no? Y van a estar ahorita, en 20 y en 50 años, la verdad es que van a seguir, ¿no? Entonces, los procesos de análisis lo que hacen es como una especie de dique, ¿no? Y pueden frenar en buena medida esto, ¿no? En esto de, por ejemplo, carreras a elegir, no me imagino una familia de médicos en cuanto uno de los hijos no quiere ser médico y lo obligan a ser médico. Entonces tienes a un médico de un nombre prestigioso de familia de médicos que no le gusta ser médico y por ende su hacer médico va a ser, híjole, no quisiera que me atendiera ese doctor, no hay deseo en eso, entonces pues no le va a importar. Y así pasa con muchísimas carreras. Entonces, para que eso no suceda en la medida de lo posible, pues el pensarse, porque creo que eso es algo que hace bastante falta, ¿no? El frenarse un poquito y reflexionar en uno mismo puede marcar muchas veces la diferencia. Y claro, los procesos terapéuticos o los procesos de análisis o de psicoanálisis son el lugar idóneo para eso, ¿no? Para hacer un pequeño stop en la vida y decir, ¿qué hay conmigo? Conmigo, con mi deseo y hacia dónde voy. Y en la medida de lo posible, y si bien va, pues algo saldrá, ¿no? Algo saldrá, ¿vale? Gracias, maestro. Yo creo que yo me quedo mucho en esta hermosa tarde con el hecho de que está bien sentirse mal, porque quiere decir que estoy viva, que tengo la oportunidad de
poder buscar un cambio o sobre todo reencontrarme conmigo misma desde un punto significativo. Y nuevamente pues les agradezco mucho a todos los que se hayan conectado, a los que están compartiendo. Gracias, ya saben que aquí está su servidora, feliz de tener semejantes invitados y esperen nuestro próximo programa que también va a estar buenísimo. Pues nuevamente, maestro, espero que no sea el último, sino al contrario, una apertura para que podamos explayar más claro el conocimiento. Que sí, con gusto. Gracias. Muchas gracias a todos. Para la próxima, bye bye.